aquí, digamos, la principal formadora y la primera gran formadora de pianistas fue ella. Lucía era una profesora sui generis, o sea, única. Fue la formadora de toda una generación y ha sido el multiplicador del piano en Colombia. Lucía Pérez fue considerada como la pianista más importante de Colombia del siglo XX. La mayoría de los más grandes pianistas que vivieron en esa época fueron tocados de alguna manera por Lucía. Su pedagogía sensible y enseñanzas intuitivas del piano clásico. Hasta el día de hoy no ha existido ningún registro digital de la vida profesional de Lucía, haciendo de este el primer documental de su tipo. Lucía nació en 1900 en una pequeña ciudad llamada Cúcuta, en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Vivía con su madre María y su padre Celso Nazario Pérez. Celso, un gran músico y compositor, que le inculcó el gusto por la música y al mismo tiempo se convirtió en su primer compositor de piano. Tía Lucía estudió y comenzó de niña con el abuelo Celso Pérez. Celso Nazario Pérez, fundador de la Escuela de Música de Cúcuta. Lucía pasó gran parte de su tiempo con su padre Celso Pérez. Practicaba todas las tardes perfeccionando gradualmente su técnica en el piano. Él quiso formar como una orquesta con todos sus hijos y seguramente percibió en Lucía todas las cualidades que se necesitan para una pianista. Tía Lucía, desde que estaba muy chiquita, por ejemplo, tocaban en la nota, en el piano una nota, y ella ya sabía, era fa sostenido, 4 años. Él vio el potencial que había en tía Lucía y dijo, no estamos en provincia, nos vamos. Y se vinieron, toda la familia se vino a Bogotá, a pie, como digo yo. En mula trajeron al piano, en mula, por eso ese de Chicamocha. Decían que como un mes había durado la travesía porque era parando, como 3 veces, me dicen. Se llegaron a una casa en la Candelaria, todos y todos dotados, porque fue una familia privilegiada. En este momento Bogotá, la capital de Colombia, era una ciudad industrial de rápido crecimiento. En estos días era habitual que la mayoría de las mujeres se dedicara a las labores del hogar y no tenían derecho a voto en la sociedad. El abuelo murió al poco tiempo de un infarto. Y entonces ya quedó Lucía a expensas con lo que había aprendido, la metió al conservatorio y ya preparada a través del conservatorio y viendo las cualidades que tenía, recibió todo el apoyo de todo el mundo. Para papá Celso era muy importante que Lucía saliera del país. Y se fue. Lucía llegó en el 21 a París. En este tiempo en París, personalidades como Hemingway, Picasso, Miró, Monet, estaban todos en su apogeo, por lo que este fue un momento maravilloso para ser un artista en París. Le tocó entre las 2 guerras, una época muy rigurosa de escaseces, de hambres, de frío,
porque fue muy duro. Verdaderamente hacía frío, no había calefacción, era con leña. Y debió pasar épocas muy duras, muy duras. Lucía estudió en la Escuela Normal de Música de París, de 1921 a 1929. Fundada por el talentoso pianista Alfred Cortot. Fue allí donde recibió sus diplomas como maestra y concertista. La carrera que se hace de piano es como de 20 años. Y Lucía llegó tan bien preparada y sus cualidades, todo su parte artística, que en 7 años recibió sus diplomas. Eso dice muy claramente la calidad de persona artística que era Lucía. Contaba tía Lucía que rodeada de todo ese ambiente artístico, hubo un pintor que le encantó el tipo exótico latinoamericano. Ella al principio se asustó mucho, pero él le dijo que le ponía el chal y le indicó, yo creo que se enamoró de la mano. En la Escuela Normal de Música de París fue donde Lucía conoció a Cortot, y este llegó a ser una influencia importante, enseñándole lo que traería después a Colombia. La influencia de Alfred Cortot y lo aprendido en la Escuela Normal de Música de París hizo que Lucía sintiera la necesidad de traer el método de interpretación, que ya era tendencia en Europa con el romanticismo dentro de la música clásica. Tía Lucía iba más que preparada y más que dotada para poder adquirir que hubiera recibido su diploma de concertista. Sacó también de enseñanza y se devolvió en el 29. Lucía regresó de París a Colombia porque la abuelita ya no resistía la ausencia, no había comunicación. Y la abuelita empezó a sentir la nostalgia y la pidió y la pidió y la pidió hasta que yo sé que ella se vino como muy en contra de su voluntad, ¿no? Pero llegó y era su destino. París era la meca de la música allá, ¿no? Entonces ella trajo todo ese mundo parisino a Bogotá, Colombia. Fue una pionera, la persona que introdujo, por ejemplo, la música francesa en el país. Por primera vez se oyó Poulenc, Ravel, Debussy, Falla. Era una pionera en el mundo de la música. Un mundo que era un poco, yo pienso, muy hogareño, donde la gente vivía tocando más bien solo bambucos y pasillos. Ella abrió totalmente el panorama. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en Europa se vivió el periodo que se denomina romanticismo, posterior al Renacimiento. Fue un movimiento que se caracterizó por enaltecer el espíritu humano expresando las emociones. Los grandes compositores de música romántica sobre los cuales Lucía Pérez basó su educación fueron Beethoven, Schubert, Liszt, Chopin y Wagner, entre otros. En Europa, en París estudió con Madame Bascuret y con Cortot también, y trajo pues esa maravillosa escuela de allá, y realmente doña Lucía fue la profesora de la mayoría de los pianistas de aquí de Colombia, ¿no? Pues lo más importante, indudablemente, fue
la labor pedagógica de ella en Bogotá y digamos, su récord de otros grandes pianistas que ella asimiló en París, vino y se lo enseñó aquí a los estudiantes de piano. Generando así todo un nuevo sistema de enseñanza que aún hoy se mantiene en el Conservatorio Nacional de Música de Colombia, aplicando la interpretación mediante la emoción, el sentimiento y la intuición con la disciplina del piano. El Conservatorio Nacional fue fundado en 1935, hoy día considerada el alma mater de los más grandes músicos de Colombia. Lucía se unió al conservatorio como profesora de piano. Rápidamente se convirtió en una de las principales profesoras y eventualmente llegó a unirse a la junta directiva, sin dejar de enseñar. Durante su periodo de enseñanza, se convirtió en la directora del conservatorio en la década del 60. Es decir, ella entró como profesora de planta y muy fácilmente se convirtió en la primerísima maestra de piano. Después estuvo, creo que en 2 ocasiones fue directora del conservatorio, en donde hizo muchas renovaciones y fue un trabajo arduo y difícil. En el año 55, tal vez, sí, por ahí, mis papás me mandaron a estudiar aquí en Bogotá en el conservatorio, porque realmente yo había estudiado en Cartagena lo que se podía estudiar allá, ¿no? Entonces ellos me mandaron y hablamos con ella y al fin ella accedió, ella me sacó un cupo. Comenzamos las clases. Eran 2 clases a la semana y me acuerdo que como en la tercera clase aquí en Bogotá llovió y yo, como en Cartagena, cuando llueve uno no sale ni va al colegio. Entonces yo no fui a la clase porque estaba lloviendo y ella me preguntó a la siguiente clase, ¿y qué le pasó y por qué no vino a clase? Entonces yo le dije, porque estaba lloviendo. Dice, mija, ¿pero usted acaso es de azúcar? Ella me abrió los ojos y los sentidos a la interpretación musical muy fina, a fijarme en todos los detalles para una interpretación, digamos, las dinámicas, la articulación, todas las cosas que hay que tener en cuenta para lograr una buena interpretación de las obras. Además, despertó en mí una sensibilidad musical que tal vez antes no tenía, ¿no? Era muy estricta, muy puntual
en lo que exigía, pero ella lo que transmitía al alumno desde el comienzo era tocar con el alma. A la parte importante, la técnica. No había derecho a un traspié de ninguna clase, pero si iba con el alma, eso no sucedía. Uno llegaba a clase con Lucía y ella tenía 2 pianos, uno de cola y otro vertical. La clase era en el piano vertical, pues seguramente para cuidar su piano de cola, todo eso, porque ella sí quería mucho ese piano. Ella enseñaba, pero no le enseñaba a uno a estudiar. Mire, tiene que repetir esto así, esto así, esto así. Ella enseñaba era a interpretar. Ella tenía un espíritu muy ligado a la interpretación de la música. A mí una vez me pasó lo siguiente, estaba estudiando con ella una sonata de Beethoven y pues yo la había estudiado, llegué, le presenté la lección y después me dijo, mire mijita, esto se toca así. Y se sentó en el piano de cola y me tocó la sonata preciosa, me la tocó divina. Entonces, pues yo quedé admiradísima de oír eso. Eso estaba muy lindo, en vivo y ahí cerquita, viendo cómo se interpretaba esa sonata de Beethoven. Y entonces ella seguramente me ayudó a que yo me soltara a interpretar, no solamente a tocar las notas que estaban escritas, sino a tener cierta libertad para poder interpretar. Ella estaba luces adelante de lo que en esa época se vivía de cultura. Fue duro la crítica para una mujer sobresaliente, pero ella con su personalidad se situó donde debía estar. Profesor, su exalumno, nos preparaba y el premio era ir a que la profesora Lucía Pérez nos oyera y diera su concepto. Moríamos de susto. Era la gran oportunidad de ir a que una autoridad nos oyera a ver cómo íbamos en nuestra carrera, desde que éramos muy jóvenes. Y era la persona que lo que ella decía era lo que valía y lo que se hacía. Y si ella conceptuaba que no había talento, ella tenía razón. Nunca se equivocaba, nunca. Entonces, si ella nos daba un elogio, nos sentíamos absolutamente felices en la vida para proseguir. Los alumnos de la maestra Lucía, Eduardo de Heredia, Pablo Arévalo, eran profesores y fueron, digamos, mis tutores, las personas que me ayudaron y me enseñaron a enseñar, que eso es diferente a tocar, ¿no? Entonces yo siento que tengo una fuente directa de la maestra Lucía. Yo entiendo que esa fue la generación, los profesores, Pablo Arévalo, Mercedes Cortés, Elvia Mendoza, Eduardo de Heredia, todos fueron profesores de la Universidad Nacional, profesores nuestros, porque doña Lucía fue una autoridad a lo largo de toda su vida en el conservatorio. Después de su retiro del Conservatorio Nacional, a finales de los años 60, doña Lucía Pérez, como le conocían sus colegas y estudiantes, pasa la mayor parte de su tiempo con sus familiares cercanos y ocasionalmente recibiendo la visita de algunos de sus alumnos y colegas. Yo trabajaba donde la señorita Lucía Pérez haciendo oficio. ¿Más de 15 años? Yo trabajé más de 15 años. ¿Cómo? Como la dama de compañía. Sacando también el perro. Era otra tarea que yo tenía.
al perro que se llamaba la señorita Lucía, era, la adoración era su perro. Para la Navidad ella siempre me compraba mi pinta. Al salir ella me decía, caminen, nos vamos a almorzar. Vámonos a las acacias o a la casa vieja, no era cualquier... No, pero ella, digamos, a veces sí se reunían, como el cuento, con los alumnos y ella les hacía era un chocolate o un té y me mandaba a mí, como el cuento, a la panadería a traer los curasanes y bueno, pues y yo en medio de todo, yo a veces me sentaba y ya me estaba acostumbrando yo a escuchar, pero... Lucía nunca se casó. Su vida giraba en torno a la música y su pasión por el piano. Se dice que consideraba a sus estudiantes su familia y su piano su compañero. Y ella decía que ella había escogido era el negro, el piano. Ella se casó con el negro, pero uno, si se casa con un señor, no puede estar con nosotros, ¿no? Entonces eso fue una elección de ella, una decisión de ella ya. El único momento en que ella estaba así un poco mal conmigo fue cuando le dije que me iba a casar. Porque ella decía, ¿cómo se va a casar si va a dejar el piano? Ella estaba preocupada de que yo dejara el piano porque me iba a casar. Y me casé exactamente el día del cumpleaños de ella. Y entonces ella me dijo, pero mijita, ¿cómo me va a dar ese regalo de cumpleaños? Cuando me fui a casar, pues fui donde Lucía a contarle. Entonces fui y le dije, doña Lucía, yo me voy a casar. Entonces ella me dijo, mijita, sí, yo te felicito, me dijo. Tú podrías llegar a ser una magnífica gran pianista a nivel mundial, me dijo así. Me dijo, yo también tuve mi príncipe azul en París. Y era un intelectual, una persona que me quería mucho, yo lo quería a él. Pero dije, o el piano o una vida con él. Y entonces ella, eso fue lo que me dijo. Me dijo, si es tu príncipe azul, cásate con él. Ya no estaba tan activa, era únicamente sus relaciones que venían a visitarla. Y como siempre vivíamos cerca, mi madre falleció, mi padre falleció y a los 10 meses ella también se quiso ir. Lucía Pérez, una maestra de piano y un ser humano excepcional, a quien se puede atribuir el desarrollo del piano nacional. Dejó una huella en el método de enseñanza del Conservatorio Nacional de Música, así como la interpretación del pianista clásico colombiano. Tía Lucía fue una maestra por esencia. Se entregaba a los alumnos increíblemente. Fue condecorada por el presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, en 1968, como artista destacada del año. Con ella yo aprendí eso, el darse el intérprete a lo que sintió el compositor cuando hizo la obra. Los mejores pianistas de Colombia sí pasaron por las manos de ella. Era ella y su arte, y eso fue lo que se impuso, y eso fue lo que la hizo, y eso fue lo que ella hizo.